dice, este día llamo a los cielos y a la tierra como testigos contra ti, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que ahora escoge la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. ¿Se da cuenta que cada decisión que usted toma afecta a sus hijos y a otras personas? Ahora, en realidad quiero asegurarme que entiendan esto. Así que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Vida y muerte. No es duro decidir cuál escoger. O la bendición o la maldición. No es tan duro decidir cuál debe escoger. Él incluso nos da una pista si no podemos descifrarlo. Escoge la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir. ¿Sabe por qué Dios nos dio libre albedrío? Yo pienso que fue un riesgo para Dios cuando Él decidió darle al hombre el libre albedrío. Pero Él no quiere robots que no tengan opción sino de hacer lo que Él quiere que hagan. Él quiere personas que escojan de su propia voluntad amarle a Él, ser obedientes a Él, que vivan sus vidas para Él. Así que el elegir es un gran beneficio. Nos muestra que Dios confía en nosotros. Poder elegir nos da autoridad. Y me gusta eso, me gusta la escritura que dice, cosechas lo que siembras, porque siento que también me da un poco de autoridad sobre lo que va a pasar en mi vida. Pero de lo que quiero estar segura que entiendan hoy es que el tener libre albedrío no solo le da autoridad, sino que le da responsabilidad. Y a veces no pensamos en eso. ¡Ay, tan maravilloso que es poder escoger lo que voy a hacer! Pero también hay una consecuencia por cada decisión que tomamos. Tal vez sea una grande y maravillosa consecuencia, pero si tomamos una mala decisión, entonces no es una buena consecuencia. Y porque la gente hoy día especialmente no son aficionadas a tomar responsabilidades, porque hubo un tiempo cuando el ser responsable se consideraba algo honorable, pero parece ser que hoy día hay mucha gente que trata de evitar la responsabilidad, pero no podemos hacer eso con las cosas de Dios. Si entrenas regularmente en el gimnasio o vas a ejercicio regularmente o caminas regularmente, lo que sea, va a cosechar los beneficios de eso. Va a obtener una buena consecuencia de eso. Y dirá, bueno, lo probé y el resultado fue dolor. Pues no lo hizo lo suficiente para que le aprovechara. Pero ¿a cuánta gente conoce? Así como David y yo conocemos, de seguro conoce gente que se ven 10 años mayores de lo que son. Se sienten mal y prácticamente no tienen músculos y ven a las personas que están en forma y dicen, bueno, quisiera verme así, quisiera ser así de fuerte. Bueno, las personas fuertes no lo logran deseándolo, sino tomando decisiones correctas. Y sabe, cuando hablo acerca de la sabiduría, cuando enseño del libro de Proverbios, siempre me gusta decir, y es mi propia definición de la sabiduría, pero pienso que es certera, que la sabiduría es elegir hacer ahora con lo que estará satisfecho luego. Vea, cuando vivimos por emociones, hacemos lo que se siente bien ahora. Pero vea, después muchas veces nos arrepentimos de esa decisión. Pero el ser una persona sabia significa que hace ahora, aun si es duro, lo que le hará sentirse satisfecho después en su vida. Josué 24:15. Josué dijo algo sabio. Él dijo, pero si el servir a Dios les parece algo indeseable, entonces escojan por sí mismos este día a quién servirán. Si al Dios que sus antepasados sirvieron más allá del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven. Pero en cuanto a mí y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Bueno, yo amo eso. ¿Está haciendo lo que hacen sus amigos porque será incluido en el grupito? ¿O está sirviendo a Dios, ya sea que ellos quieran o no? A veces tenemos que estar dispuestos a estar solos si significa hacer lo correcto. Y mucha gente
dejan que lo que otros piensan de ellos y digan de ellos, hacen o no hacen, determine sus decisiones en la vida. Pero eso en realidad es muy tonto porque al final de todo, usted y solo usted van a cargar las consecuencias de sus decisiones. Ahora, no queremos dejar que otros tomen decisiones por nosotros. No significa que no podemos recibir consejo de alguien. Tal vez necesita un consejo. Va un par de personas, le preguntan lo que harían. Pero el punto final es, la decisión final debe ser suya, porque déjeme decirlo de nuevo, usted y solo usted va a cargar con las consecuencias de su decisión. No sé si se ha dado cuenta o no, pero a muchas personas les gusta dar consejos y todos tienen una opinión. Pero su vida le pertenece a usted y usted debe no solo hacer lo que quiere, sino lo que siente que Dios quisiera que hiciera en cada situación de la vida. Algunas personas le controlarían si los deja. Pero ¿sabe qué? Usted tiene la misma responsabilidad de no dejarse controlar como ellos tienen de no tratar de controlarle. El control en realidad es un tipo de brujería. El diablo trata de controlar, pero Dios siempre nos dirige, guía y nos deja elegir. Pero cuando la gente le da el mensaje de que si no haces lo que yo quiero, no vamos a ser amigos o te vamos a echar del grupito, tiene que pararse firme y hacer lo que cree que Dios quiere que usted haga. Mi papá controló a mi mamá y ella básicamente no tuvo vida. Fue muy triste y aún me entristece cuando pienso acerca de su vida porque ella nunca pudo hacer nada. Ella no disfrutó mucho de la vida, no pudo tener muchos amigos y él hizo mal en tratar de controlarla, pero ella fue igualmente mala en dejarla. Tome decisiones ahora de las que no se va a arrepentir después. ¿Qué significa el remordimiento? El sentir pena, estar desilusionado o afligido, o el sentir lástima acerca de algo, estar de luto. Es una sensación de pérdida por algo que ya no está. Angustia sobre una acción que se tomó o no se tomó. ¿Y saben qué? Algunos de ustedes sienten eso ahora. Tienen remordimiento en su vida porque no tomaron las decisiones que sabían que debían haber tomado, o aún decisiones que querían tomar. ¿Cuán a menudo sabe lo que debería hacer y va en la dirección correcta, pero alguien le critica la decisión? Así que decide hacer lo que piensan que debe hacer en lugar de hacer lo que usted cree que Dios quería que hiciera. Le insto hoy a que agrade a Dios y que no agrade a la gente. Agrade a Dios, no agrade al hombre. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo algo poderoso en Gálatas 1:10 y pienso acerca de ello a menudo. Él dijo, ¿estoy tratando de ganar la aprobación de los seres humanos o de Dios? ¿O estoy tratando de agradar a la gente? Si aún estuviera tratando de agradar a la gente, no sería ahora un siervo de Cristo. La versión amplificada dice, si estuviera tratando de ser popular con la gente. Ahora piensa en eso. Queremos ser populares, queremos caerle bien a la gente. Pero él dijo, si mi meta fuera ser popular con la gente. En la versión amplificada dice, yo ahora no sería un apóstol del Señor Jesucristo. Y me pregunto hoy, ¿cuántas personas no están llegando a su destino? Porque están dejando que otras personas manejen sus vidas en lugar de ser lo suficientemente audaces para seguir al Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo creo que aún hay personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios por lo que sus familias o sus amigos podrían pensar si la tuvieran. Juan 12, 42 y 43 lo demuestra. Sin embargo, a la misma vez, muchos, incluso entre los líderes, creyeron en él siendo Jesús. Así que muchas personas creyeron en Jesús. Pero por los fariseos, ellos fueron la élite religiosa. Ellos no reconocían abiertamente su fe por temor de que fueran expulsados de la sinagoga. ¡Ay, Dios mío! ¿Habrá alguien sintonizado que no practica abiertamente su fe porque quizás no lo inviten a ir a almorzar con los demás en el trabajo si lo hace? ¿Cuántas personas no practican abiertamente su fe porque no le invitarán a la fiesta si lo hace? O la gente pensará que ustedes esos sobrenombres y le llamarán santito o carga Biblia, ya sabe, loco por Jesús, radical.
¿Y sabe qué? Si va a ser un radical de alguna causa, sea radical por Jesús, no por algo que el mundo ofrece. Tome la decisión de hacer lo que cree que Dios quiere que haga, no lo que la gente quiere que haga. Ahora, no estoy diciendo que no deberíamos agradar a la gente. La Biblia en realidad nos dice en una parte que vivamos para agradar a otros y no a nosotros mismos, pero habla de no ser egoístas y egocéntricos. Lo que estoy diciendo es que si llega al punto de agradar a Dios o a la gente, entonces tiene que tomar la decisión. Bueno, no tiene que tomarla, tiene una opción. Allí es cuando debe elegir poner a Dios primero, porque si usted primero busca el reino y su justicia, su forma de ser y hacer, entonces todas estas otras cosas le serán añadidas. Siempre mantenga a Dios primero en su vida y todo lo demás le irá bien. El ser guiado por el Espíritu Santo es una marca de madurez espiritual. Romanos 8:14 dice, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Otra traducción dice los niños de Dios, otra los hijos de Dios. Muestra que le pertenecemos a Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Así que le voy a hablar acerca de unas cuantas decisiones que debe de tomar. Todos debemos tomarlas. Y todas son muy simples, pero son algunas de las cosas que nos meten en los mayores problemas si no tomamos la decisión correcta. Así que, primeramente, elija pasar su pasado. Sabe, su historial no tiene que ser su destino. Yo soy prueba viviente de eso, así como también muchos de ustedes que están viéndonos hoy, que tienen un poderoso testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Fui abusada sexualmente por mi papá, abandonada por mi mamá. Me casé con el primer tipo que llegó porque pensaba que nadie me iba a querer. Él me fue infiel desde el comienzo. Me abandonó muchas veces en otras ciudades y se iba. Yo fui herida muchísimo y tenía muchas razones por las cuales estar amargada y resentida, y lo estuve por mucho tiempo. Pero ese no es el camino de Dios. Así que finalmente entendí, por las Escrituras y por la obra que el Espíritu Santo hacía mí, que necesitaba dejar lo que estaba atrás y proseguir hacia las cosas que estaban por venir. Si eso es algo que aún no ha hecho, si está de luto hoy por algo que debió haber hecho hace 20 años y no lo hizo, suéltelo. Si aún está amargado y enojado por algo que alguien le hizo hace 10 años atrás, necesita soltar eso, perdonar y seguir adelante hacia las cosas buenas que Dios tiene para usted en el futuro. Esté lleno de esperanza, no solo esté lleno de remordimientos. ¿Tiene una mentalidad de víctima o tiene una mentalidad que tiene la victoria en su vida? No importa lo que sucedió en el pasado, cuando recibe a Cristo como su Salvador, la Biblia dice que se convierte en una nueva criatura. Piensa en eso, una nueva criatura. Oiga lo que dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguna persona es injertada en Cristo el Mesías, es una nueva criatura, una nueva creación, una nueva criatura completamente. La vieja previa condición moral y espiritual ha pasado, y he aquí lo fresco y nuevo ha llegado. Alguien tiene que animarse por esto hoy. Usted no es lo que era antes. Al momento que recibe a Cristo como su Salvador, todos sus pecados son perdonados. No solo los del pasado, sino los actuales y aún los del futuro. Pero usted debe recibir el perdón por el que Jesús ya pagó cuando estuvo en la cruz. No importa lo que sea que Dios nos quiera dar, tenemos que recibirlo por fe. Así que le estoy leyendo las Escrituras diciendo hoy que no tiene que vivir su vida ahora basado en lo que le pasó o lo que hizo en el pasado. No hay ningún pecado que haya cometido que sea demasiado grande para que Dios le perdone. Y no solo le perdona, sino que la Biblia dice, Él remueve nuestros pecados tan lejos como el este está del oeste y no se acuerda de ellos más. Y finalmente me di cuenta que estaba malgastando mi tiempo al contarle a Dios pecados pasados y constantemente pidiéndole perdón por lo mismo, porque le hablaba de cosas que Él ya había olvidado. Usted es una nueva criatura en Cristo, me gusta decirlo, es un barro nuevo espiritual. Hay una obra que tiene que hacerse en nosotros. Si el Espíritu Santo vive en nosotros como creyentes en Cristo, para ayudar el proceso de cambiarnos a la imagen de Jesucristo. Usted tiene un futuro, pero tiene que
proseguir hacia los nuevos comienzos porque el diablo definitivamente tratará de quitárselos. Yo pensé que siempre tendría una vida de segunda clase. Pero, si me equivoqué por creer las mentiras del diablo. No solo no tengo una vida de segunda clase, sino que creo que Dios tomó todas las cosas que me hicieron que fueron malas y en la actualidad las usó para mi bien. Yo creo que tengo una mejor vida y soy una mejor persona de lo que hubiera sido si no hubiera pasado por lo que pasé. Todas las cosas son posibles con Dios. Dios puede hacer muchas cosas maravillosas en su vida, cosas que ni puede imaginar ahora mismo que Él haría. Pero empiece a decir todas las cosas son posibles con Dios. Quiero hablarles por un momento acerca de elegir sus pensamientos. Es algo que muchas personas piensan que no pueden hacer. Yo pasé muchos años en mi vida pensando, no puedo evitar lo que pienso. ¿Verdad? Si está allí, está ahí. Pero no es cierto. Puede elegir sus pensamientos porque la Biblia dice, echemos abajo o echemos fuera malas imaginaciones, teorías, razonamientos. Echémoslas fuera y llevemos cada pensamiento cautivo a la obediencia a Jesucristo. ¡Wow! Eso suena como un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Y sabe que al principio sí es bien difícil. Tiene que ponerlo en práctica. Tiene que saber la palabra de Dios para poder saber lo que es un pensamiento malo. Pero mientras más estudia la palabra, por ejemplo, la Biblia dice que no seamos celosos, que los celos pudren los huesos. Así que hubo un tiempo en que yo no sabía que era un problema eso. Sentía celos de alguien y ni me daba cuenta que mis pensamientos eran malos. Pero ahora, si un pensamiento de celos entra a mi mente, sé de inmediato, el Espíritu Santo me recuerda de la Escritura que me dice que no sea celosa. Y yo sé que debo echar fuera ese mal pensamiento. Y a veces aún lo digo en voz alta y digo, no voy a tener celos. No es la voluntad de Dios. Padre, oro para que esa persona sea bendecida en cada área y me alegro por ellos. Usted puede pensar lo que Dios quiere que piense. No tiene que pensar cualquier cosa que le caiga en la cabeza. Esa escritura que acabo de citar era 2 Corintios 10, del 4 al 5. Déjeme decirlo de nuevo. Las armas con las que peleamos no son las armas del mundo. Por lo contrario, tienen poder divino para demoler fortalezas. ¿Sabe lo que es una fortaleza? Es un área donde Satanás se apodera en sus pensamientos. Es un área donde él se esconde y se entierra y espera hacerle creer mentiras. Y eso es engaño. Somos engañados cuando creemos algo que no es verdad. Y me pregunto cuántas mentiras usted cree hoy día. Habrá mentiras que yo aún creo que ni me doy cuenta que creo en ellas. Probablemente, posiblemente, y oro que Dios me las revele y que me las muestre. Yo no quiero pasar mi vida creyendo en mentiras. Quiero saber la verdad porque solo la verdad nos puede hacer libres. Demolemos argumentos y todo pretexto que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y déjeme enfatizarle esto una vez más. Y tomamos cautivo cada pensamiento y lo hacemos obediente a Jesucristo. La Biblia nos dice que debemos renovar nuestras mentes y hacemos eso con la palabra de Dios. Romanos 12:2. No se conformen al patrón de este mundo, sino sean transformados, sean cambiados a la imagen de Jesucristo por la renovación de sus mentes. Es la clave para la victoria. Renovar la mente.
aprender a pensar de la forma en que Dios quiere que piense. Si quiere tener lo que Dios quiere que tenga, tiene que aprender a pensar de la forma en que Dios quiere que piense y decir lo que Dios diría. No solo hablar y pensar por sus emociones y pensar todo tipo de cosas que el mundo pensaría. No debemos conformarnos al mundo, sino ser transformados, cambiados enteramente por la renovación de nuestras mentes. Entonces podrán comprobar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su buena, agradable y perfecta voluntad. Esa escritura es tan buena porque dice que si en realidad quiere ver la perfecta voluntad de Dios manifestada en su vida, entonces debe trabajar con el Espíritu Santo para tener una mente renovada de acuerdo a la palabra de Dios. Otra opción, elija sus palabras y elíjalas muy cuidadosamente. La Biblia dice que ningún hombre puede domar la lengua, que es un desenfrenado e irreconciliable mal. Así que necesitamos la ayuda de Dios, hay que orar. Lloro cada día, Dios, vela mi boca para que no peque contra ti con mi lengua. Dios, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti. Yo sé que no lo puedo lograr sin Dios y aún cometo errores con mi boca. Pero aquellos de ustedes que hablan mucho deben tener aún más cuidado, doblemente, porque la gente que habla mucho tiene la tendencia de cometer más errores con la boca que aquellos que son más calladitos. Con razón la Biblia dice, sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Como decimos a menudo, solo para reírnos un poco, Dios obviamente quiere que escuchemos más de lo que hablamos porque nos dio 2 oídos y una boca. De lo contrario, nos hubiera dado 2 bocas y un oído. Proverbios 18:21 lo dice todo en realidad. La lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Vida y muerte. Las palabras poseen poder. Y aquellos que la aman comerán de su fruto. ¿Sabe? Las palabras son contenedores de poder, así como este vaso contiene mi agua, que la voy a beber ahora. ¡Ay, qué rico, bueno! Pero ¿sabe qué? Lo pudimos haber llenado de lodo. Eso no hubiera sabido tan rico. Sus palabras son contenedores de poder y usted puede elegir. Allí está la palabra grande de hoy. Puede elegir de qué quiere llenar esas palabras. En realidad, la Biblia dice en Santiago 1:26, aquellos que se consideran religiosos y aún no mantienen control de sus lenguas, se engañan a sí mismos y su religión es en vana. ¡Ay, Dios mío! ¿Sabía usted que algunas personas religiosas son los chismosos más grandes que puede encontrar? Algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos critican mucho, juzgan mucho, son negativos. Y piensan que son tan religiosos porque van a la iglesia 2, 3 veces a la semana. Pero la Biblia dice que su religión es en vana e inútil si no controla su lengua. Tomamos todo tipo de decisiones cada día. Puede estar amargado o resentido, o puede perdonar. Puede estar lleno de pena propia, o puede tomar la responsabilidad por su actitud, sus pensamientos, sus palabras y pedirle a Dios que trabaje en usted para cambiarlo. Puede quejarse de su vida o hacer algo acerca de su vida. Puede hablar de lo que no tiene o puede estar agradecido por lo que sí tiene. Puede elegir ahora mismo, hoy, dejar que esto se convierta en un nuevo comienzo para usted. Puede elegir ser agradecido, confiar, tener gozo, paz,